Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches, estamos de nuevo en este hermoso lugar que es Rey FM Fuego, en el Remedio de Escalada, acá con el programa de la Iglesia del Redentor, hoy 5 de febrero de 2026, estamos con mi hermano José Pereira. ¿Cómo andas, José? Todo bien, viniendo de laburar, tomando unos mates tranquilos y rascando para acá. Muy bien, aquí estamos también por el grupo de Facebook de la Iglesia, el grupo de Facebook Iglesia del Redentor. Estamos de nuevo en otro programa más. Fausto, como siempre, el capo del mundo en los controles. Y hoy está ausente el pastor Ariel Alonso. Sí. Pero bueno, está ausente porque está descansando con su familia. Hoy se fue de vacaciones, así que le mandamos un fuerte saludo a él, a Claudia, a Alma, a Gonza, que puedan estar bien, descansar. Hace falta y hace bien salir un poco de la rutina, de los días en casa y respirar otro aire, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, lo bendecimos también a él, que pueda pasar un lindo tiempo con la familia. Y acá estamos, como cada jueves, en el programa de la Iglesia del Redentor. Vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando el fin de la iglesia. Tenemos informe de la iglesia perseguida también, como siempre. Esta oportunidad nos toca el país de Sudán, país número 4 de peligrosidad para el cristianismo en el mundo. Tenemos un informe también interesantísimo sobre William Tyndale, el hombre que fue asesinado por traducir la Biblia al inglés, allá en el siglo XVI, en la época de Lutero, en la época de la Reforma. Así que también vamos a escuchar un poquito de su vida, de cómo él se entregó para que la gente común pueda leer la Biblia en su idioma. Y por supuesto vamos a tener muchas canciones, como siempre hacemos, y hablaremos un poquito de lo que las canciones nos dicen. Y también al final tenemos un mensaje por José, donde vamos a estudiar un poco la palabra de Dios y vamos a cerrar con eso, ¿sí? Así que si nos querés llamar, te querés comunicar con el programa, podés llamar al 15 55 08 18 10, mandar un mensajito, o también mandar un mensajito por el grupo de Facebook, ¿sí? Facebook Iglesia del Redentor Banfield. Ahí podés encontrarnos y nos mandás un mensajito por ahí. Yo no sé si alguien está viendo. Sí, mira, Faustina nos está viendo, que grande Tina, ahí nos está viendo. Estoy viendo justamente lo que dice el Facebook. Así que un saludo grande para Tina, para Marta, para Rubén. Y bueno, así que tenemos un programa muy lindo, cargado de emociones, y vamos a comenzar ahora entonces con una canción. Vos fijate lo que vamos a escuchar ahora. Corito de los años 80. Corito de los años 80. Nuestra época, José. Sí, nuestra época. Sí. ¿Pero qué? Pero hechos en chamamé. Ah, bueno. Versionado en chamamé por el grupo Tupano, que es un grupo muy conocido dentro del chamamé secular, pero es un grupo cristiano muy lindo. Así que Corito de los años 80, en versión chamamé por el grupo Tupano, vamos a escuchar. Vamos a recordar, chamigo, estas canciones que marcaron nuestra fe, con mucho gozo y alegría, en ritmo de chamamé. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús.
porque estoy contento. Si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Muy bien, escuchábamos recién al grupo Tupanoy. Espectacular, ¿no? La verdad que hace rato que no escuchaba un chamamé tan... ¿Viste? Meta Zapucay, sí, tremendo. Incluso dijeron algunas palabras en guaraní que sí, por supuesto no entendí. No te mola. Pero ahí estaba el grupo Tupanoy con los tres coritos bien efusivos, ¿no? Para cantar y aplaudir y batir palmas. Así que estaban ahí los Tupanoy cantando un poco estos coritos. Si me preguntan por qué estoy contento. Después el otro era ven, 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 Espíritu Divino. Y el primero ya no me acuerdo cómo era. Pero tremendo los coritos en forma chamamé. Y eso significa que también cada cultura, digamos, puede tomar canciones y adaptarlas al gusto de la cultura, ¿no? Y se sigue alabando al Señor. Sí. Porque en Corrientes, anda a decirle a Corrientes que, no sé, que te cante una canción, un tango. Por ahí no le gusta el tango, porque no son rioplatenses. Y le gusta chamamé. Bueno, hay que llevar chamamé con letras que sean edificantes. En Salta hay que cantar samba y chacarera con letras que sean edificantes. Bueno, pero nosotros también cantamos alguna samba también en la iglesia. Sí, tenemos samba. Pero quiero decir, digamos, cada grupo musical, cada estilo musical, es necesario que se lleve la palabra de Dios. Sí. El jazz, Siempre. el rock, el tango, el folclore, lo melódico. Ahí estaba entonces el grupo Tupanoy. Después vamos a pasar alguna canción propia de ellos, ¿no? Pero me buscaba algo folclórico para pasar, porque la vez pasada habían pasado algo de folclore. Hoy tuvimos a volver a pasar algo de folclore con respecto a las reliquias cristianas, una samba, pero dije, ay, mirá el Tupanoy, me acordaba de los Tupanoy, y encontré un cover que habían hecho una canción llamada de una canción de Majo y Dan, que no sabía que era de ellos, y dije, no, vamos a buscar algo más autóctono de ellos, y bueno, encontré esto. Pero podemos escuchar una canción propia de los Tupanoy, hecha por ellos. Bueno, lo que pasó el fin de la iglesia. Hemos tenido, como siempre, el viernes la actividad de los adolescentes, que la tuvo el pastor Elías Alonso. Siempre tenemos aproximadamente, hay siempre como una cantidad de chicos interesantes, como una veintena de niños más o menos. Niños le digo yo, pero tienen entre 12 y 16 años más o menos. Y estuvo Ariel, estuvo Claudia también, su esposa, compartiendo el mensaje del Señor, teniendo un momento de escucharlos también, ¿no? Pues se forma algo muy lindo en la ronda mientras Ariel o Claudia hablan, que también los chicos pueden tener su participación. Sí, exacto. Y comentar, ¿no? ¿Cómo fue tu semana? Algunos dicen muy bien, algunos dicen más o menos, otros dicen, mira, me fue muy mal. Algunos pueden explicar por qué les pasó, algunos no quieren hacerlo, ¿no? Y están en la libertad de poder expresarse o no.
por ahí no quiere hacerlo en forma pública, pero después en forma por ahí. Sí, y aparte de todo eso, personal. damos muchas gracias a las personas que vienen a colaborar con la merienda, ¿no? Sí, viene siempre, Mari, a veces está el papá de Leandro también, Ángel, Marcela, Juan, ¿no? Sí, el otro día vi una fotito, estaba Juancito ahí también. La verdad que sí, fundamental, porque ellos también ayudan a que ellos, cada uno cuando realiza su tarea, hace que la tarea se haga bien, ¿no? Exacto. Zapatero a tu zapato, decía un dicho. Claro, si yo me puedo estar con los chicos dando la palabra y otro está cocinando, o otro está preparando otra cosa, entonces todo se coordina y va todo bien. Lo está mirando Flor también, bien. Hago así, veo la pantalla porque veo quién está mirando. Así que Flor, para Fioriti le mandamos un saludo muy grande. Saludos, Flor. Saludos, Flor, voy a ver si alguien nos mandó algo por WhatsApp, todavía no. Saludos a la familia que está escuchando. Que Dios los cuide, los bendiga. Sí, que Dios los cuide a todos. Y bueno, y eso el viernes, hasta este viernes se suspende un poquito porque bueno, el pastor no está, así que ahí estamos con un impasse de la actividad de los adolescentes. Pero sí tuvimos el domingo, un lindo domingo de Santa Cena, donde el pastor pudo tener una palabra muy, muy linda, habló sobre Mateo 6, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, pudimos escuchar su predicación, pudimos tomar la cena del Señor, recordando cumpliendo esa ordenanza, ¿no es cierto? La ordenanza de la Santa Cena, recordando su muerte y resurrección. Y siempre enfatizamos esto, ¿no? Que recordamos la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no muere cada vez que uno toma la Santa Cena, sino que se recuerda. Pues él mismo dice, para que me recuerden, hagan esto en memoria de mí. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva, ¿no? Hagan esto en memoria de mí. Jesús no muere todo el tiempo. Jesús ya murió una vez en su momento y resucitó. Y eso es suficiente para todos nosotros. Suficiente para que uno pueda entregarse a Él y tener vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor en Juan 3:16. Así que no hace falta más. Y la ordenanza, hay dos ordenanzas bien claras. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor, o Santa Cena, como le digo, ¿no? Es tomar un trozo de pan, beber una pequeña copa de vino o jugo, digamos, recordando cómo su cuerpo fue maltratado y cómo su sangre fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así que eso tuvimos el domingo también, la Santa Cena, donde los hermanos participan de servir la cena. ¿Qué es servir la cena? Pasan unos hermanos, toman el plato de pan, el plato con las copas, y se distribuyen por la congregación, y la gente que cree en el Señor Jesucristo y que está dispuesta a hacerlo, toma del pan, toma de la copa, y después de leer generalmente lo que dice Pablo en Corintios, que habla de la institución de la cena del Señor, bueno, ahí se come el pan y se toma la copa en memoria de lo que el Señor Jesús sufrió por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Siempre reiteramos lo mismo. A mí me podrían haber crucificado, a Fausto también, a José también, pero ninguno era digno de ese sacrificio. Hubo muchos crucificados en la época de Jesús. Sí, muchos. Pero nadie podría morir por los pecados de la humanidad sino el Cordero sin mancha, que era el Señor Jesús, alguien sin pecado, que podía cargar ese peso, el peso del pecado de la humanidad, ¿no? Ya lo dice Hebreos también. Entonces, recordamos la cena del Señor, y eso nos hace también volver un poco a de dónde salimos, ¿no es cierto? De dónde el Señor nos rescató. Cuando uno recuerda eso, y no solamente lo recordamos en Semana Santa, sino que lo recordamos generalmente una vez por mes, es como que decir, bueno, a ver, el Señor hizo esto por mí, yo estaba en el fondo del pozo, aunque no pareciera que uno está en el fondo del pozo muchas veces, ¿no? Pero uno está en el fondo del pozo espiritualmente, y el Señor te rescata. Entonces, ese momento es otra vez tomar conciencia de dónde el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos pone ahora, y que siempre la gloria es para Él, ¿no es cierto? Aparte, nosotros, una de las cosas que hacemos es invitar a todos a participar, ¿viste? Invitar a todos a participar y que cada uno de ellos pueda tomar la propia decisión, ¿no es cierto? Y si quiere participar, tomar la cena, claro. Sí, bienvenido sea de participar de la cena. El que no quiere participar, y bueno, está en su decisión de no participar. Sí. Porque es algo personal, ¿no? Pero es bueno la reconciliación. Siempre.
Es como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Sí. El Señor siempre está expectante a ver si uno vuelve, ¿no? Y cuando vuelve hay fiesta. Hay fiesta, exacto. Hay fiesta en los cielos. Y ese momento muchas veces es propicio para volver, ¿no? Uno está un poco alejado, va justo de Santa Cena y nos hablan del sacrificio del Señor, de lo que Él hizo por nosotros. Y muchas veces es tomar, como dice el hijo pródigo, volver en sí, ¿no? Darse cuenta de dónde uno estaba y volver al camino el cual nos guía el Señor, ¿no? Porque así como el hijo pródigo tomó su propio camino y terminó comiendo la migaja que comían los cerdos, cuando volvió al camino de su padre, pudo volver a gozar de los beneficios del Padre. Y uno goza de los beneficios del Señor con la bendición que tenemos de Él, ¿no es cierto? Sí. Son beneficios espirituales. Uno no va por beneficios materiales, eso no hay garantía de eso, ¿no? Lo que hay garantía es de un beneficio espiritual, de que uno ya tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, en presente. Y uno empieza a disfrutar la vida eterna en la tierra, ¿no? Y bueno, será el momento pleno de la vida eterna cuando uno vaya a la presencia del Señor, cuando Él nos llame, ya sea antes de su venida, con la muerte, o en su venida, donde seremos transformados, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Amén, sí. Así que, bueno, eso pasó un poco al fin de la iglesia. Te invitamos, estamos en la calle Murature 757, en Banfield Oeste, entre Amberes y Bolonia, en Villa Centenario. Ahí, si venís desde el lado de Lanús, podés tomar el colectivo 283, el B2, el ramal B2, el 271, los dos te dejan a una cuadra de la escuela, sobre la avenida Plomerillo. Si venís de Loma de Zamora, te podés tomar el 550, también te deja a una cuadra en Plomerillo y Amberes, o en Plomerillo y Bolonia. Si venís del Parque de Lomas, o venís de Otelot, te podés tomar el 20, que te deja ahí en Mario Bravo y Tatía, 2 cuadras de la iglesia. Así que estamos todos los domingos a las 19 horas teniendo un culto que siempre pretendemos que el Señor sea exaltado y que Él sea el centro de todo. No, nosotros somos instrumentos en sus manos y queremos ser instrumentos útiles para que el Señor nos use y para que la gloria sea solamente para Él. Aparte, dentro de poquito ya vamos a empezar con las actividades, porque ya, bueno, ahora el pastor está de vacaciones, pero bueno, sea dentro de poco vamos a empezar con las actividades, las reuniones de hombres, las reuniones de damas, y va a haber un... Sí, marzo arranca con todo. Sí, marzo arranca, ya la actividad de los sábados va a volver también, en marzo, ya con los jóvenes también trabajando los sábados. Los martes vamos a seguir con el discipulado, vamos a ir profundizando la Biblia, así que vamos a tener más actividades. La iglesia va a estar abierta más tiempo durante la semana. Ahí estamos, Murature 757, entre Amberes y Bolonia. Si querés venir, estamos los domingos a las 19, en esa casa que se edificó para honrar el nombre del Señor, el nombre de Jesús. Así que eso fue un poco lo que pasó el fin de la iglesia. Si hubiera todo el pastor, hubiera hablado más seguramente. Le mandamos un saludo, o sea, debe estar ahí disfrutando de un momento. No sé si lo estará escuchando, pero está disfrutando de un momento ahí con su familia. Le mandamos un saludo muy, muy, muy grande. Vamos a escuchar ahora a mirá, se llama Julio Presas, y yo lo digo así porque no lo conoce nadie. Pero Julio Presas es de la época del primer rock nacional. Mirá. De la época de Spinetta, de la época de Charly García. De hecho, en su vida secular grabó la primera ópera rock en Argentina, que se llamó Ópera Vida de Beto, con el grupo Materia Gris. Él se convierte, creo que cerca de los 80, y sigue, no sigue haciendo música secular, pero sigue trabajando como técnico de grabación, y mira, grabó con Cerati, Charly García, Patricia Sosa, Raúl Porchetto, los Cadillacs, o sea, un montón de grupos importantes, y sigue trabajando de eso como técnico de grabación y materialización en el estudio, y trabajó en los estudios más importantes de Argentina. Julio Presas es un gran músico cristiano, y vamos a escuchar una canción de él que se llama En Medio del Dolor. Vamos a escuchar. Aunque no logré entender el amor con que me amas, yo quisiera serte fiel
porque creo en tu palabra, porque creo en tu palabra. Aunque no logré entender cómo es que haces tú la obra, ya no voy a cuestionar, porque no es lo que me toca, porque no es lo que me toca. Y en medio del dolor se alza tu voz que dice: morí por ti, la vida está en mí. En medio del dolor se alza tu voz que dice: morí por ti, la vida está en mí. Aunque no te escuchen hoy los que saben muchas cosas, ya no voy a discutir, porque no es lo que me toca, porque no es lo que me toca. Y en medio del dolor se alza tu voz que dice: morí por ti, la vida está en mí. En medio del dolor se alza tu voz que dice: morí por ti, la vida está en mí. Ahí estábamos escuchando recién a Julio Presa con En medio del dolor. Preciosa canción, aquella muy acústica, donde dice: en medio del dolor alza mi voz, que alza tu voz que dice: morí por ti, mi vida y por ti. ¿Cuánta gente está en el medio del dolor? Mucha, y más en estos tiempos difíciles de la vida, ¿no? Mucha gente está en medio del dolor. ¿Y qué hacer en medio del dolor, no es cierto? Porque muchos en medio del dolor tienen mucha depresión, sí, se tiran todavía más abajo, otros en medio del dolor se ponen agresivos, y otros en medio del dolor pueden buscar a Jesús, que les puede dar paz en medio del dolor, que transita con ellos el dolor, y que puede ser mucho mejor que transitarlo sin él, el dolor. Que puede ser un dolor propio, ¿no? De que te duele algo corporal, o puede ser un dolor porque a alguien le pasó algo. Sí, casi siempre sucede eso, ¿no? Que hay un dolor muy grande por una pérdida o una falta. Entonces, cuando eso sucede, no solamente es un dolor físico, es un dolor mental, es un dolor que no nos deja dormir, que no nos deja estar tranquilos, ¿no? Y a la gente que conocemos, o amigos, o personas, siempre vamos tratando de hablar de eso. No hay otra cosa, no hay otro mundo, no hay... Hasta que la persona conoce a Jesús. Yo conocí a algunas personas que se han dejado ese dolor después que conocieron a Jesús, ¿no? Porque pueden
dejar ese dolor en manos de Jesús. Exacto. Viste que Jesús no dice, bueno, si está alguien triste, animalo, andá, decirle fuerza. No, él dice, reír con el que ríe, sí, y llorar con el que llora. Si hay un momento de tristeza, lo tiene que acompañar la tristeza. Sí, sí. Y hay que transitar la tristeza, porque la tristeza hay que transitarla de algún modo. Uno no está feliz toda la vida. No. Uno tiene momentos tristes. El gozo del Espíritu está siempre, ¿no? El gozo de haber recibido al Señor y de que el Señor está en uno y que uno puede vivir la vida eterna. Pero los momentos de tristeza existen y van a existir, y a veces son muy grandes. Sí. Entonces hay que acompañar a esa persona muchas veces, a veces ni siquiera sin hablar, estando ahí y llorar con él. A veces llorar literalmente o estar acompañándolo en ese dolor, ¿no? Y muchas veces también es necesario apartarse un poco, dejar que la persona tenga su duelo, pero en medio del dolor, como dice la canción, se alza tu voz que dice, morí por ti, mi vida di por ti. ¿Cuánto dolor habrá sufrido el Padre, ¿no? Cuando tuvo que poner en el Hijo todos los pecados de la humanidad, ¿no? En esa frase terrible que cuando Jesús dice, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debe haber sido tremendo esa separación que tuvo Jesús con Dios en su humanidad. Pero si vos estás en medio del dolor en este momento, yo te animo a que busques a Jesús y que puedas poner tu carga en Él. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En ese trabajo, en esa carga también está ese dolor que vos tenés. Andá, haz una oración. No sabés orar, no importa. Decirle, Jesús, me siento así, me siento horrible, me siento mal, estoy triste, dame una mano, ayúdame. ¿Conoces a alguien que pueda orar con vos? Llamalo y que ore con vos. Y el Señor lo va a ir obrando en tu vida. Si vos le dejás actuar, Él va a estar obrando en tu vida. Y va a ir mitigando ese dolor y llevándolo a otro lugar. Sí, hay gente que el cambio lo ve instantáneo, y otro que es progresivo, ¿no es cierto? Entonces, los tiempos son de Dios, no son nuestros. Una vez que nosotros dejamos nuestra vida en la mano de Dios, Él va haciendo según su voluntad todas las cosas. Y siempre hay que saber que la voluntad de Él es mejor que lo que nosotros podemos pensar. Sí. Porque uno puede pensar que uno quisiera que ese dolor se pase ahora, y Él te dice, no, este dolor tiene que durar un poco más y se va a parar en el momento justo. Exacto. Así que si estás en medio del dolor, como decía la canción, pensá en Jesús y habla con Él y poné toda tu carga en Él para que Él pueda, como dice la Biblia, Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Le mandamos un saludo grande a Sebastián Macías, que nos está mirando por Facebook, a Juancito Romero, ¿sí? Que nos está mirando. Gracias, gente, por estar ahí. Del grupo de WhatsApp no tengo nada. A ver si algo tengo de WhatsApp. Sí, pero no. Es la gente del chat Juntos por la Vida. Le mandamos un saludo a todos los músicos. Hay un encuentro de músicos del chat Juntos por la Vida el 7 de marzo en José C. Paz. Después le voy a pasar la dirección. Nos juntamos todos los músicos cristianos o los que estamos asociados a la Organización de Músicos Cristianos Argentinos para justamente compartir, conocernos, entender un poco más y poder proyectar cosas musicales juntos. Así que el 7 de marzo después les cuento, yo tengo intenciones de ir, cuando vuelva les cuento cómo nos fue. Bueno, estaba la canción En medio del dolor de Julio Presas. Dio para hablar, Julito, tu canción, así que gracias por haber compuesto esta canción que no, como dicen ahora, nos interpela. Sí. Y nos da para pensar, ¿no? Cuando una canción te da contenido para hablar es mucho mejor, ¿no? Sí, porque podés expresarte lo que él está diciendo, pero no solamente eso, sino que puede haber personas con este dolor, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Y yo pienso que es importante esta canción porque te hace ver que la mano de Dios siempre está dispuesta, si vos querés, abrazarte y a darte a darte la mano esa que vos necesitas. Y son importantes las canciones que dejan contenido, porque después tenés la otra que dicen y no entendés ni lo que dicen, no deja nada. Y es un entretenimiento vacío. Esto uno puede disfrutar de la música y además disfrutar también de la letra, y que la letra también te confronte con algo. Y hablando de gente en medio del dolor, vamos a hablar de la iglesia perseguida. Reanudamos la lista, porque se reanudó la lista de puertas abiertas de los 50 países más
peligrosos en el mundo. Vimos ya el primer país, que es Corea del Norte, ¿sí? Seguimos por Yemen, Yemen fue el tercero, Somalia fue el segundo, y hoy nos toca Sudán, país africano, del norte de África, país número 4 en peligro para el cristianismo, un país donde por ser cristiano pueden apresarte, torturarte, matarte, violarte, separarte de tu familia. Así que escuchemos lo que pasa en Sudán en este informe de Puertas Abiertas y a la vuelta comentamos. La situación de los cristianos en Sudán ha sido difícil durante mucho tiempo, pero en la actualidad la comunidad cristiana de Sudán está atravesando una grave crisis y un desplazamiento de población cada vez mayor. Esta realidad se deriva del golpe militar de 2021 y de la brutal guerra civil que comenzó en 2023. El gobierno ha reinstaurado figuras opresivas, ha recuperado crueles políticas morales y está utilizando antiguas leyes del Islam para justificar que se obligue a las personas a convertirse o a soportar castigos físicos. Esto ha echado por tierra los avances en materia de libertad religiosa logrados tras el derrocamiento del opresivo régimen de al-Bashir en 2021. Muchos edificios cristianos han sido bombardeados, ocupados y utilizados como bases por milicias y grupos radicales. Los cristianos sufren una intensa discriminación en todas partes. En los tribunales, en el trabajo y en las escuelas. Los convertidos de trasfondo musulmán viven en un estado de miedo constante y se enfrentan a amenazas intensas, como el aislamiento social, la violencia de las milicias y el rechazo de sus familias. Las comunidades cristianas históricas sufren el cierre forzoso de iglesias, la denegación del registro de iglesias e incluso la destrucción de sus edificios. Los líderes religiosos cristianos y los expatriados sufren cada vez más detenciones y arrestos arbitrarios debido al conflicto en curso. Sudán ha subido una posición en la lista mundial de la persecución. Los cristianos en Sudán viven en silencio y con un miedo cada vez mayor, debido en gran parte a la actual guerra civil. En marzo de 2025, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional informó de que la guerra civil en Sudán estaba afectando especialmente a las poblaciones religiosas vulnerables. Se produjo un aumento de las conversiones forzosas al Islam y de los castigos físicos por negarse a convertirse. La guerra civil ha creado un vacío legal en el que las milicias vinculadas a ambos bandos se sienten envalentonadas para perseguir a los cristianos sin temor a represalias. Los ataques eran habituales en las zonas rurales, pero ahora también se producen en las zonas urbanas con iglesias más consolidadas. Los líderes militares han aumentado la violencia contra los cristianos al tachar a los creyentes de agentes occidentales en medio de una retórica antioccidental. El crimen organizado está aumentando en las zonas sin ley, donde los cristianos son frecuentemente objeto de extorsión y violencia. He perdido todas mis posesiones, mi casa ha sido quemada y todo lo que teníamos en ella ha desaparecido por completo. Incluso la iglesia ha sido quemada y todo lo que había en ella. Un líder de la Iglesia del Estado de Gezira, 10 de abril de 2025. Los convertidos al cristianismo procedentes de entornos musulmanes son los más vulnerables, aunque todos los cristianos sufren discriminación, incluso los creyentes expatriados y las comunidades cristianas históricas. Los convertidos se enfrentan a la presión y la violencia más intensas, soportando amenazas y peligros tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos militares rivales, sus comunidades y sus familias. Las mujeres cristianas, especialmente las convertidas, se enfrentan al aislamiento social, la pérdida de la herencia, la discriminación legal, la violencia doméstica y el tratamiento psiquiátrico forzoso. El conflicto en curso desde 2023 hectáreas ha convertido la violencia sexual en un arma de guerra. Las fuerzas de apoyo rápido, RSF, y las milicias aliadas han violado a mujeres y niñas, han secuestrado a algunas para pedir rescate y han dirigido sus ataques especialmente contra mujeres cristianas para esclavizarlas sexualmente en zonas como el estado de Gezira. Desde el golpe de Estado de 2021 en Sudán, se han socavado las reformas que promovían los derechos de las mujeres, y las mujeres cristianas siguen siendo muy vulnerables. Desde abril de 2023,
la guerra civil en Sudán ha agravado la crisis humanitaria en el país, dejando a millones de personas desplazadas y enfrentándose a la hambruna. En medio de esta inestabilidad, los cristianos, especialmente los líderes religiosos cristianos, son objeto de acoso, vigilancia y falsas acusaciones de terrorismo por parte del gobierno. Los hombres convertidos se enfrentan a palizas, encarcelamiento y rechazo por parte de sus familias. Hombres y niños también son secuestrados o asesinados por las fuerzas de apoyo rápido y las milicias aliadas, lo que deja a sus familias vulnerables a las dificultades económicas, los saqueos y la violencia sexual. Como principales proveedores de sustento, los hombres cristianos viven bajo una amenaza constante, soportando la violencia, la humillación y el miedo. Conoce a Rafat Samir, líder de la Iglesia sudanesa y presidente del Consejo Evangélico Comunitario de Sudán. No sabemos cómo será este nuevo Sudán después de la guerra, pero creo que es el momento de que la Iglesia defienda nuestros derechos para garantizar que tengamos un lugar y una voz. La visión de Puertas Abiertas para Sudán es ver una iglesia resiliente que se mantenga firme al enfrentar la persecución y que tenga la capacidad económica para mantenerse a sí misma. La organización brinda apoyo mediante programas de preparación para la persecución, el fortalecimiento del discipulado y facilitando la autonomía económica. Por favor, ten en cuenta que, aunque tenemos previsto continuar con nuestro trabajo, debido a los actuales problemas de seguridad, nuestra prioridad ha sido la respuesta de emergencia para ayudar a los cristianos a sobrevivir. Motivos de oración. La brutal guerra civil en Sudán continúa. Pide a Dios que traiga una resolución pacífica y ayude a la Iglesia a ser pacificadora en esta guerra. Ora por los creyentes que sufren a causa de la guerra civil y se han visto obligados a huir, o que no tienen más remedio que quedarse y aguantar. Pidamos a Dios que los proteja. Ora para que los cristianos en Sudán puedan vivir diligentemente como sal y luz, y mostrar que la paz de Jesús es un camino mejor. Ora por el futuro de la Iglesia en Sudán y por sabiduría para sus líderes. Aunque las partes beligerantes logren llegar a un acuerdo de paz, ninguna de ellas es favorable a la Iglesia. Una oración por Sudán. Señor Jesús, te pedimos que tu paz se vierta sobre Sudán. Oramos por el futuro de tu Iglesia, para que siga siendo sal y luz en ese país oscuro. Por favor, protege a nuestros hermanos que están allí y da todo lo que necesitan en estos momentos tan difíciles. Oramos para que los cristianos no sean vistos como una amenaza por la sociedad y las facciones beligerantes, sino como una bendición para sus comunidades. Amén. Bien, ahí escuchamos entonces el informe de la iglesia perseguida en Sudán. Y como decíamos, José, la están pasando mal. Sí, la están pasando mal. Realmente en estos países, en los primeros 10, 12 países, ser cristiano es casi una sentencia de muerte. En muchos de los primeros países el tema más importante es el Islam. No es el caso de Corea del Norte, que es un tema político del comunismo, digamos, y de una paranoia dictatorial como la que tiene el líder de Corea del Norte, pero en los demás países el Islam está queriendo exterminar el cristianismo, básicamente. Porque además también hay una cuestión legal. Las personas nacen con un documento que dice que son musulmanes. Sí. Entonces, cambiar eso es una traición a la familia, es una traición al país, es una traición al gobierno, y eso los expone políticamente, familiarmente y espiritualmente. Entonces, están en la legalidad de apedrearlos, de matarlos, de casarlos, de casar a chicas, casi niñas con tipos grandes. Escuchamos recién que había violaciones en mujeres y niñas. Entonces, la violencia es total, y esa gente la pasa mal por nombre de Cristo, ¿no? Si escucharon todos los programas, lo repetí 18 veces, pero lo vuelvo a decir. En 2 Timoteo, Pablo dice: quien quiera seguir a Jesucristo piadosamente sufrirá persecución. Entonces, quizás es una persecución liviana como la que podemos sufrir nosotros, la burla, ¿no? El desgano que te dicen, que te ningunean. Nah, es una estupidez. Otra cosa es sufrir la tortura, la muerte, el desarraigo de la familia. Hablaban recién que muchos tenían que huir del país porque
porque si no los van a buscar. Y hasta el año pasado era más que nada en zonas rurales, ahora también hay en zonas urbanas. Entonces se complica todavía más. Sudán subió 2 posiciones en la lista mundial de persecución. Es bravo el asunto, le están pasando mal. Y son 388 millones de cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo. 8 más que el año pasado, 8 millones más que el año pasado, no 8 más. 8 millones más que el año pasado. Así que tenemos que orar por estas personas, tenemos que orar por los países. En cada oración, yo te comprometo que vos puedas, a medida que el audio va pasando, que puedas ir orando, ¿no? Cuando dice, orá por esto, y vos orá por eso. Porque la oración del justo puede mucho. Así que oramos por este país, Sudán, para que la gente realmente pueda hacer sal y luz, ¿no? Y que esa sal y que esa luz pueda resplandecer y ir en contra de las tinieblas. Así que estábamos con el informe de la iglesia perseguida. Vamos a ir como todos los jueves a escuchar una reliquia cristiana. Lo que yo le llamo reliquia cristiana son canciones de los años 80. Más o menos. Años 80, 70. Hoy viniste melancólico. Hoy vine así. Sí. Encontré en la casa de mi madre unos cassettes viejísimos. Sí. Me puse a digitalizar. Sí. Me compré un Walkman de cassette específicamente para digitalizar. No. Parece... Volví a los 80. Y este es un grupo de folclore llamado Las Voces del Tuyú. Evidentemente son de allá, de la zona del Mar de Tuyú, de San Clemente, no sé bien de dónde son. Y es un grupo folclórico que creo todavía sigue estando, no sé en qué, si sigue estando regularmente. Pero este cassette está grabado en el año 1986. Wow. O sea, este año cumple 40 años esta grabación. Y esta canción, en este disco participan gente como Miguel Casina, un gran músico cristiano, Pancho Martel, que es también un gran folclorista cristiano. Y es una samba muy linda que se llama Samba para vos, Dios. Así que vamos a escuchar. ¿La tenés ahí, Fausto? ¿O las voces del Tuyú? Sí, Fausto tiene todo. Espectacular, Fausto. Pero Fausto, bajame enseguida. ¿Viste como los que ponen los audios en los programas de ciudad? Lo tiene ahí, Fausto. Escuchamos a las voces del Tuyú, una samba preciosa que se llama Samba para vos, Dios. Sigo tu rumbo.
qué linda samba preciosa, y las voces del Tuyú, samba para vos, Señor, samba para vos, yo no recuerdo muy bien, pero es preciosa ahí con una flauta, una cadencia muy linda de guitarra, de bombo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder escuchar eso. Precioso. Y yo le decía, ¿por qué va a dormir esto en un cassette? Tiene que estar en YouTube, la gente lo tiene que escuchar. Después, si le gusta o no le gusta, es otra cosa. Si nos querés escribir, podés hacerlo al 15 55 08 18 10, 15 55 08 18 10, ahí tenemos nuestro WhatsApp. O también nos podés entrar al grupo de Facebook, Iglesia del Redentor Banfield, ahí estamos en vivo. Acá nos ves, ahí con José y conmigo. Sí. Y bueno, ahí estamos también. Y si nos querés visitar en nuestra iglesia, es la calle Murature 757, entre Amberes y Bolonia, Banfield Oeste, Villa Centenario. Ahí tenemos, estamos todos los domingos a las 19 horas, haciendo una reunión, un culto de adoración a Dios y predicando su palabra. Así que estamos un poquito. Vamos a hablar ahora de un héroe de la fe, lo que llamamos héroes de la fe, ¿no? Que fueron personas imperfectas como todos nosotros, pero que en un momento de la historia hicieron algo heroico, ¿no es cierto? Y que muchos por hacer esas cosas, muchos han sido martirizados, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar, o vamos a escuchar un poco el informe sobre William Tyndale, un inglés que en la época de Lutero, incluso un poquito antes de que Lutero ponga sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ahí en la dieta de Worms, empezó a traducir la Biblia al inglés, algo que estaba totalmente prohibido, porque la Biblia estaba solo en latín. Latín, sí. Y la podían leer solamente los sacerdotes. Y ellos interpretaban lo que la Biblia decía, y la gente era muy analfabeta, había mucha gente analfabeta que no sabía leer ni escribir, entonces no podía entender qué pasaba. A partir de la invención de la imprenta, ¿sí? Y con la imprenta de Gutenberg, ¿no? Cuando empezó a imprimir la Biblia, la gente empezó a aprender a leer y escribir. Y justamente porque tenía que leer la Biblia en su idioma, ya a partir con Lutero y con otros que empezaron a traducir la Biblia al alemán, Casiodoro de Reina en castellano, pero la Iglesia Católica prohibía traducir la Biblia a otro idioma que no sea el latín, la famosa lengua vernácula, la lengua del pueblo. Pero Tyndale no se amilanó por eso, sino que era una persona que sabía muy bien griego, muy bien hebreo. Incluso mucho de la traducción de él se usó para la famosa Biblia King James, que es la Biblia traducida al inglés de aquella época. Así que vamos a escuchar un informe de unos 7-8 minutos más o menos sobre un poco la vida de William Tyndale y por qué fue asesinado por traducir la Biblia al inglés. Este hombre podía hablar 7 idiomas y era muy fluido en hebreo antiguo y griego. Era un hombre cuyos dones intelectuales y una vida disciplinada hubiera podido llevarle un largo y exitoso camino en la Iglesia Católica, si no hubiera tomado la peculiar decisión de enseñarle a hombres y mujeres ingleses a leer la Biblia. William Tyndale nació en Gloucester, Inglaterra, y comenzó sus estudios en Oxford en 1510, para luego mudarse a Cambridge. En 1523, su pasión se había encendido. En ese año solicitó permiso y fondos del obispo en Londres para traducir el Nuevo Testamento. El obispo negó su pedido, y al tocar otras puertas se convenció de que su proyecto no sería bienvenido en ninguna parte en Inglaterra. Genio traductor. Tyndale había descubierto la doctrina de la justificación por fe cuando leyó el Nuevo Testamento en griego de Erasmo. ¿Qué mejor manera de compartir este mensaje con sus compatriotas que poner una versión inglesa del Nuevo Testamento en sus manos? Esto, de hecho, se convirtió en la pasión de la vida de Tyndale. Para encontrar un ambiente hospitalario, viajó a las ciudades libres de Europa, Hamburgo, Wittenberg, Colonia y finalmente a la ciudad luterana de Worms. Allí, en 1525, logró la traducción de su Nuevo Testamento, la primera traducción del griego al inglés. Rápidamente emprendió el proyecto de contrabandearlos a Inglaterra, donde recibió una respuesta poco entusiasta de las autoridades. El rey Enrique VIII, el cardenal Wolsey y Thomas Moro, entre otros, estaban furiosos. Las autoridades compraron copias de la traducción para tratar de silenciar a Tyndale, que irónicamente terminaron financiando el trabajo posterior de traducción. Mientras tanto, Tyndale se había mudado a Amberes, una ciudad en la que estaba relativamente libre de los agentes ingleses
y del Sacro Imperio Romano, que era católico. Durante 9 años se las arregló con la ayuda de amigos para evadir las autoridades, revisar su Nuevo Testamento y comenzar a traducir el Antiguo. Su traducción resultó ser decisiva en la historia del idioma inglés y de la Biblia en inglés. Casi un siglo después, cuando los traductores de la versión King James debatieron cómo traducir los idiomas originales, 8 de cada 10 veces coincidieron en que Tyndale tenía la mejor traducción. Traición. Durante estos años, Tyndale también se entregó metódicamente a las buenas obras, porque como él dijo, mi parte no debe estar en Cristo si mi corazón no es seguirle y vivir de acuerdo con lo que enseñó. Los lunes visitaba a otros refugiados religiosos de Inglaterra. Los sábados recorría las calles de Amberes buscando ministrar a los pobres. Los domingos cenaba en las casas de los mercaderes, leyendo las Escrituras antes y después de la cena. El resto de la semana se dedicó a escribir folletos, libros y a traducir la Biblia entera. No sabemos quién planificó y financió la trama que acabó con la vida de Tyndale. Pudieron ser las autoridades inglesas o continentales, pero sí sabemos que la llevó a cabo Henry Phillips. Phillips se convirtió en invitado de Tyndale en las comidas y pronto fue uno de los pocos privilegiados en ver los libros y documentos de Tyndale. En mayo de 1535, Phillips engañó a Tyndale al llevarlo lejos de la seguridad de su alojamiento y entregándolo a las autoridades católicas. Tyndale fue llevado inmediatamente al castillo de Vilvoorde, la gran prisión estatal de los Países Bajos, y fue acusado de herejía. Los juicios por herejía en los Países Bajos estaban en manos de comisionados especiales del Sacro Imperio Romano. Le llevó meses a la ley seguir su curso. Durante este tiempo, Tyndale tuvo muchas horas para reflexionar. Finalmente, a principios de agosto de 1536, Tyndale fue condenado como un hereje, degradado del sacerdocio y entregado a las autoridades seculares para su castigo. En las llamas. El viernes 6 de octubre, después de que los funcionarios locales tomaran sus asientos, Tyndale fue llevado al centro de la plaza del pueblo y se le dio la oportunidad de retractarse. Pero se negó, así que le dieron un momento para orar. El historiador inglés John Fox dice que gritó: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Luego fue atado a una viga, y tanto una cadena de hierro como una cuerda fueron colocados alrededor de su cuello. Se agregó pólvora al cepillo y a los troncos. A la señal de un funcionario local, el verdugo, de pie detrás de Tyndale, apretó rápidamente la soga, estrangulándolo. Entonces, un funcionario tomó una antorcha encendida y se la dio al verdugo, quien prendió fuego a la madera. Los que tienen la Biblia en inglés le deben mucho a William Tyndale, a veces llamado el padre de la Biblia en inglés. El 90% de la versión King James y el 75% de la versión estándar provienen de la traducción de la Biblia al inglés hecha por William Tyndale. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más destacado de la vida de Tyndale? ¿Das gracias a Dios por tener la Biblia en tu idioma? ¿Honras la memoria de aquellos que expusieron e incluso entregaron su vida para que tú tengas una Biblia en tus manos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Ahí está. Suscribir al canal de Byte, ahí estuve sacando la información. Sí, con todo. Le mandamos un saludito a Lourdes Villena, que nos está viendo desde Salta. Qué grande Lourdes de Salta. Siempre la cargamos cuando decimos que queremos empanadas salteñas, que nos las manden por avión en freezer. Y ahí después la recalentamos acá. Sí. Qué grande Lourdes. Bien, tenemos unos minutos más, vamos a escuchar un poco la palabra del Señor. José, todo tuyo. Vos sabés, Hernán, que Jesús era una persona muy importante, ¿no? Y lo que él hacía era enseñar a Dios, ¿no? Que las personas se acerquen a Dios, ¿no? Y que crean en Él como el Hijo de Dios. Y cuando esta fama empezó de aldeas y ciudades, Jesús se acerca a una ciudad que es Capernaum, ¿no es cierto?
entonces en Capernaum había un hombre muy importante y empezaron a juntarse, ¿no? Cuando supieron que Jesús estaba, se empezaron a juntar, se empezaron a ver lo que Jesús tenía que decir, y una de las cosas que él hacía era los milagros que él hacía, ¿no? Los milagros y las señales que él tenía. Y en este caso se acerca una persona muy importante. Y yo pienso que al acercarse a esta persona muy importante, muchos se hicieron a un costado, ¿no? Porque este hombre tan importante que se acercó a Jesús era un centurión romano. Entonces este centurión romano trata de charlar con Jesús, ¿no? Le da el lugar, ¿no es cierto? Entonces tenía un problema muy grave, ¿no? Uno de sus siervos, y se ve que lo apreciaba mucho, ¿no? No dice que era esclavo, o dice que era un siervo, seguramente también era romano, ¿no? Entonces Lucas hace una clara en su carta hace una especie de más aclaración de lo que significaba este centurión. Pero yo voy a tomar el libro de Mateo, ahí en Mateo 8, del 5 al 13, ¿no es cierto? Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Jesús lo dejó hablar. Una de las cosas que Jesús siempre hace es dejar ese momento. Siempre cuando vamos en oración, por eso cuando hablábamos del dolor hoy, cuando empezamos, Jesús siempre quiere escucharte, ¿no es cierto? Jesús siempre quiere tratar con vos, siempre está con su oído atento. Por eso cuando Hernán decía: ahí donde estés en tu lugar, cerrá tus ojos, o decirle lo que siente tu corazón, es porque sabemos que Dios escucha, ¿no? Y este hombre, ¿no es cierto?, que se acerca, y Jesús le dice: yo iré. Y respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Una de las cosas que vemos acá es la autoridad de Jesús, ¿no? Y cómo el centurión la representa. Este hombre tenía 100 hombres a su cargo, ¿no es cierto? Por eso centurión. Y sin embargo le da a Jesús un eslabón más alto que él mismo, ¿no es cierto? Y qué bueno saber eso, ¿no? Que de hombre a hombre él sabía con quién trataba. Totalmente. Él sabía con quién trataba, ¿no? Y que este hombre tenía poder. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo lo que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Jesús, cuando lo escucha hablar, también ve el corazón del centurión. Lo deja hablar y lo está, como nosotros, lo está escaneando. Claro. Lo está escaneando, ¿no? Y está tratando con él. Y ve lo que el centurión realmente le quiere decir, ¿no es cierto? Y me llamó mucho la atención cuando dice: di la palabra y mi siervo sanará, ¿no? ¿Y sabés qué me hizo acordar mientras que pensaba en esto? A la iglesia Centinela. Ajá. Porque muchas veces nosotros oramos y no sabemos por quién. Nos dicen el nombre, pero no la conocemos a la persona. La iglesia Centinela es el chat que tenemos en la iglesia donde hablamos de pedidos de oración y eso. Pedimos de oración. Entonces, muchas veces no conocemos a la persona, pero sin embargo oramos, ¿no
¿no es cierto? Y qué bueno que la iglesia suelte la palabra. Suelte esa palabra de sanidad, de aquellos que están sufriendo un problema, una dificultad, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que hay alguna necesidad muy especial. Qué bueno es soltar la palabra, ¿no es cierto? Y decirle al Señor lo que realmente estas personas están pasando. Y saber que no solamente nos escucha a nosotros, sino está escuchando a la persona, ¿no es cierto? Dice que donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor está con ellos, ¿no? Amén. Y yo pienso que es también eso, ¿no? Y lo más lindo de todo esto, ¿saben qué? Que el siervo se sanó. Claro, tal cual. El siervo se sanó, ¿no? Porque el centurión cuando llega a su casa, el mismo siervo le sale al encuentro, según Lucas, ¿no? Exacto. Acá Mateo no lo describe tanto, pero sí Lucas, ¿no? Y una de las cosas que yo veo acá es el amor de Dios para este centurión. El amor que tiene Dios para él, ¿no? Y también puse otra parte, ¿no? Que había una persona que tenía un flujo de sangre y necesitaba ser curada. Y esta persona, de alguna manera, Lucas declara que esta persona se gastó toda la plata en médicos. Era una persona muy importante. Y Lucas era médico, ¿no? Y Lucas era médico. Sabía de lo que se trataba. Sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces, dice que agarró y, como había mucha gente que lo apretaba y que más, la cosa que ella dijo, no sé, ni que sea tocarle el manto para ser sanada, porque sabían, como yo dije, de aldeas y ciudades, ya se había corrido el rumor de quién era Jesús. Entonces, cuando llega aquí a este lugar y sale la señora al encuentro y está entre medio de la multitud, ¿no? Y lo toca a Jesús y su flujo de sangre se para. Se corta al toque. Entonces Jesús, dándose vuelta, le dijo, ¿quién me tocó? Entonces Pedro salta y dice, Señor, todos te están tocando. ¿Qué pasó? Y dijo, el Señor dijo algo muy importante. Salió poder de mí. Claro. ¿No? Era un toque diferente. Era un toque diferente. Salió poder de mí, dijo el Señor. Y esta mujer fue sanada. Y también la confrontó a la mujer. Cara a cara. Porque la mujer dio su lugar, porque Jesús apenas se dio vuelta, ya la vio a la mujer. Claro, porque se detuvo y quería saber quién lo había tocado, Claro, se detuvo inmediatamente Jesús, ¿no es cierto? Pero me gusta lo de Pedro, ¿no? Porque Pedro, enseguida él salta, él es así, ¿no? Y lo vemos en toda la Biblia, ¿no? En toda la parte del Nuevo Testamento. Entonces, ahí vemos que nosotros, ¿cómo somos, no? Si vamos a Jesús, sabemos que Él tiene el poder para hacer cosas hermosas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y el flujo de sangre se paró y le dice a la mujer, tu fe te ha sanado, ve en paz. Pero esa partecita, tanto el centurión como la mujer, hay esa que no la quise desglosar tanto, pero es esa partecita tan chiquita que se llama fe. Los dos tuvieron fe. Se acercaron a Jesús y tuvieron esa fe necesaria, como el granito de mostaza, ¿no? Para que sus vidas cambiaran, para que su vida fuera diferente. A veces necesitamos esa fe para caminar. Necesitamos esa fe para golpear en la puerta de si necesitamos algún trabajo, golpear y saber que Dios está con nosotros. Si hay alguna necesidad, si hay algo que nosotros queremos hacer, tengamos esa fe suficiente para que Dios obre en lo que nosotros le estamos pidiendo. La iglesia centinela, como decíamos nosotros, es la iglesia que ora, ¿no es cierto? Que en este tiempo está ayunando también. Es una iglesia que va con fe y le va y le pide al Señor y Él hace según su voluntad, ¿no es cierto? Amén. Y eso es lo más importante, ¿no? Y ¿sabes qué? Te dejo esta partecita solamente. Fe en el hogar,
fe en la iglesia y fe en la oración de intersección. Que siempre haya fe en tu vida para seguir adelante. Amén. Gracias José por la palabra. Importantísimo tener fe para poder seguir confiando en el Señor, ¿no es cierto? Le mandamos un saludo grande a Nancy Muñoz, que nos está mirando también, a Pablo Matera. Gracias por conectarse con nuestro programa de la Iglesia del Redentor. Estamos despidiéndonos, siempre la generosidad de Fausto que nos deja pasarnos unos minutitos. Estuvimos acá con José Pereira, Fausto, el capo del mundo en los controles, y el próximo jueves 12, Dios mediante, nos estaremos encontrando de nuevo acá en el programa de la Iglesia del Redentor en FM Fuego de Remedio de Escalada para el Mundo. Que Dios te bendiga. Amén. Y si se pierde una oveja va a buscarla, Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Cristo es mi redentor, Cristo es mi redentor, Cristo es mi redentor, Cristo